Gigantes invictos. Y para eso, abras tu Biblia o ahí en tu celular, tú puedas buscar en el libro de Josué, capítulo 14, del verso 6 al verso 13. Oye bien lo que vamos a leer. Antes de leerlo, quiero darte un poco del contexto histórico de en qué momento vamos a entrar para que tú tengas una idea de qué es lo que nosotros estamos hablando. Fíjate que hubo un día en que Dios sacó a su pueblo de Egipto y los introdujo en Canaán. Pero tú ya sabes que cuando este pueblo entró a Canaán, entonces mandaron a 12 espías para que fueran a reconocer la tierra. De esos 12, 10 vinieron con malas noticias. Y fíjate que realmente no eran malas, sino que ellos, a causa de su temor y su falta de fe, vieron las cosas negativas. Y estos 10 espías empezaron a meterle miedo al resto del pueblo y el pueblo se acobardó. Pero de esos 12 habían 2 espías, uno era Caleb y el otro era Josué, que ellos tenían su confianza en Dios. Ellos habían creído en Dios y el reporte que le trajeron al pueblo y a Moisés fue: es cierto que es tierra de gigantes, es cierto que es una tierra grande, pero son pan comido, así dijeron ellos, son pan comido porque Dios está con nosotros. Y entonces cuando el pueblo los escuchó a ellos, que ellos pensaban de que sí podían vencer a los que moraban ahí en Canaán, dice que empezaron a agarrar piedras y estaban hablando de apedrearlos. Fíjate tú, aquellos que estaban mostrando fe, aquellos que tenían su confianza en Dios, el resto del pueblo que estaba acobardado los quería apedrear. Y entonces se puede decir de que cuando Dios mira esto, porque el pueblo empezó a quejarse, a acobardarse y a alegar y a decir: ¿para qué nos sacaste de allá si nos traes para acá a morir? Y entonces lo que hizo Dios fue que les dijo a ellos: bueno, está bien, si ustedes no quieren entrar ahí, entonces no entren. Y estuvieron vagando 40 años, fíjate bien, 40 años en el desierto, hasta que se murió el último de ellos, a excepción de 2. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque le fueron fiel a Dios en cuanto a que le creyeron a Dios, y entonces Dios los bendijo, Dios los recompensó para que entraran a poseer esa tierra. Entonces, fíjate bien, entra esta nueva generación a Canaán y empiezan a vencer. Tú te recuerdas bien de que la primer gran ciudad que se encontraron fue Jericó, que tenía sus murallas hasta el cielo, grandísimas, y dice que fueron ¿qué? Derribadas. De ahí se encontraron a Jai y empezaron a conquistar a los reinos, empezaron a conquistar a todas las tribus, y dice que ya habían conquistado a 31 reyes. ¿Eso qué quiere decir? Que ya casi habían cumplido con conquistar todo Canaán. Pero escucha bien esto. Llegó el día en que empezaron a repartirse la tierra. ¿Por qué? Porque ya habían conquistado 31 reinos. Y entonces, como eran 12 tribus, entonces empezaron ¿a qué? A repartirse la tierra. Entonces, repartiéndose la tierra estaban cuando ocurre la historia esta que yo te voy a contar hoy y que va a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, ahí estaban ya con esos 31 reyes conquistados y ya repartiéndose la tierra a ellos. Dice en Josué capítulo 14, versos 6 al 13, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Verso 11. Todavía, dice Caleb, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le dijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Muy bien, entonces, escucha bien esto pues. Vienen y se están repartiendo la tierra. Y viene Caleb y le dice a Josué: oye, hace 45 años Dios me hizo una promesa a mí. Y me dijo que la tierra que pisara mi pie, esa tierra me la iba a dar por heredad para mí, para mi familia, mis hijos, por herencia perpetua. ¿Y sabes qué? A Caleb le tocó el hueso más duro de roer. Te voy a decir por qué. Porque las otras tribus se estaban repartiendo los reinos que ya habían conquistado. Se estaban repartiendo la tierra que ya estaba liberada. Pero viene Caleb y entonces pide el monte Hebrón, porque cuando él fue a ver la tierra, él fue a Hebrón. Y Hebrón es la tribu de Goliat. Oye bien eso, los anaseos significa gigantes. Y entonces Hebrón era un monte de gigantes, en donde habían ¿qué? Ciudades fortificadas, ciudades grandes. Pero no solamente eso, sino que eran hombres de guerra. Era la tribu más poderosa que había en Canaán. Esa era la tribu de los anaseos. Y habían conquistado a 31 reinos, pero ese monte no lo habían podido conquistar. Y entonces Caleb viene y le dice a Josué: dame ese monte, porque ese monte me corresponde a mí. Fíjate bien la mentalidad que tiene Caleb en ese tiempo, de 85 años, que él no está pidiendo una tierra que ya había sido conquistada, sino que él estaba pidiendo una tierra que había que ir a pelearla, que había que irla a conquistarla aún. Y entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos que comprender que aquí tenemos delante de nosotros a un hombre que ya está al finalizar su vida, 85 años. Y déjame decirte que yo me siento patojo todavía a mis 52 años, pero también hay algunas cosas que ya no las hago igual como cuando tenía 20 o 25 años. Y entonces yo me imagino que 85 años ya pesan un poco, pero imagínate que como para ir a la guerra,
Esa es una. Y dos, y para ir a la guerra, no cualquier guerra, sino que es para ir a la guerra con gigantes. Y entonces, vemos aquí a un hombre que Dios le hizo una promesa hacía 45 años y él no se había olvidado de esa promesa. Fíjate que Caleb estuvo vagando 40 años en el desierto juntamente con el resto del pueblo. Y yo me imagino que Caleb estaba en esos 40 años soñando con el monte Hebrón, soñando con la tierra que él había visto un día y que Dios se le había prometido a él, creyendo que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho un día, que le dijo que la tierra que pisara su pie se la iba a dar a él, a sus hijos, como herencia perpetua. Y él no desistió, él siguió creyendo, él siguió confiando en su Dios. Él sabía que tarde o temprano Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a él un día. Fíjate bien, 45 años antes. Y yo sé que a ti Dios te ha dado palabra. Dios te ha hablado a ti. Dios te ha dado más de alguna profecía. Y te ha hablado a través de, ya sea a través de la Biblia, a través de su Espíritu Santo, a través incluso de estas enseñanzas, de estas prédicas. Te ha hablado tal vez a través de algún ministerio profético. Y te ha dado muchas promesas. Y quizás algunas promesas que Él te ha hecho posiblemente todavía no se han cumplido. ¿Por qué? Porque muchas veces, como Dios, para Dios no hay tiempo, Él habita en la eternidad. Para nosotros sí existe el tiempo. Muchas veces las promesas de Él no es en nuestro tiempo o no es cuando nosotros quisiéramos, sino que es en su tiempo y cuando Él considera que nos conviene. Y entonces, en ocasiones, las promesas de Él pareciera, fíjate bien, pareciera ser como que tardan. Pero yo te quiero decir que no es que estén tardando, sino que se va a dar en el tiempo de Él. Pero ten por seguro que la promesa, que la palabra, que la profecía, que lo que Dios te ha prometido va a venir como Él es Dios, tan cierto como Él es fiel, tan cierto como Él es misericordioso. Entonces, aunque tardare, oye bien, nosotros no debemos de perder la esperanza, sino que debemos de creer que si fue Dios que habló, eso va a ocurrir. Entonces aquí tenemos a un hombre, tenemos a Caleb, que anduvo en el desierto y él soñando con la promesa, viendo la promesa, y se moría la gente a su alrededor. Oye bien, porque todos los que salieron con él para el desierto se murieron toditos y solamente quedó él y Josué y luego la otra generación. Pero de ahí todos se murieron. ¿Sabe qué? Se murieron todos, menos la esperanza que él tenía. Se murieron todos, menos la confianza que él tenía en Dios. Se murieron todos, menos la fe, que él sabía que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho 45 años antes. Que quizás si hubiera sido yo, hasta ya se me hubiera olvidado. O quizás si fueras tú, tal vez ya se te hubiera olvidado. Y muchas veces se nos olvidan las promesas que Dios nos ha hecho. Fíjate que en la Biblia encontramos a hombres que tuvieron que esperar. Así como Caleb esperó 45 años. Moisés esperó 40 años. Noé esperó 120 años. Abraham esperó 25 años. Y muchas veces con unos mesecitos o unos añitos que quizás a veces la promesa que el Señor nos ha dado o la profecía que Dios nos ha dado, a veces como que se tarda, muchas veces nosotros desmayamos, nos desalentamos, nos desanimamos, creemos que el Señor ya se olvidó de nosotros,
creemos que el Señor quizás ya nos hizo a un lado, creemos que Dios como que ya no quiere obrar en nuestra vida, pero déjame decirte que no es así. No es así. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Dios no se ha olvidado y no se va a caer ninguna palabra a tierra de todas las promesas que Dios te ha hecho. Bueno, y nos ha hecho promesas como sus hijos, como su iglesia, como su templo. Bueno, tantas promesas que hay, pero también hay promesas personales quizás. Hay promesas o hay profecías que Dios te ha dado quizás en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tu negocio, tu empresa, en cuanto a tu salud quizás, en cuanto a tu ministerio, en cuanto a los dones que Él te ha dado. Y yo estoy seguro que todos hemos oído de alguna forma cómo Dios, fíjate bien, ha dado palabra con respecto a las bendiciones que Él nos quiere dar. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender que para poder recibir de Dios lo que Él nos ha prometido, Él quiere que tú puedas comprender que que eso va a venir, pero también tenemos que tener la actitud correcta. Nosotros tenemos que hacer algunas cosas que están, fíjate bien, como responsabilidad nuestra. ¿Para qué? Para poder conquistar, para poder obtener esa palabra, esas promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, el monte Hebrón era tierra de gigantes. Ahí estaban los gigantes invictos. Nadie había podido derrotar a esa tribu durante años, durante siglos. No había quien pudiera hacerle frente a ellos. ¿Por qué? Porque eran la familia de Goliat, eran la tribu de Goliat. Y si Goliat, ya te imaginas tú, era temido, que acobardó a todo el pueblo de Dios juntos, fíjate bien, durante 40 días, acobardados. Ya te imaginas tú una tribu completa de gigantes. Eso era, pero de locos. Y Caleb sabía exactamente a qué se estaba metiendo, porque 45 años antes él había ido a espiarlos a ellos y sabía que eran ciudades fortificadas. Sabía que eran ciudades amuralladas y los que lo defendían eran gigantes. Y él aún así, en lugar de pedir algún su pedacito de tierra por ahí, porque podía optar por lo más fácil, podía olvidarse de la promesa que Dios le había dado, podía hacerse el loco, porque más parecía ser de que no era una promesa, sino que como que era una prueba más. Y él hubiera dicho, bueno, vamos a agarrar mejor un pedacito por allá en donde ya no hayan tribus, en donde ya no haya gente, y ahí me voy a ir a morir tranquilo, porque ya estoy algo grande como para andar en rollos de guerras y menos de pelear contra gigantes. Déjame decirte que Caleb tenía una mentalidad diferente al resto. Caleb había tenido un encuentro personal con su Dios, lo había conocido, sabía que Dios era Dios todopoderoso, sabía que era un Dios fiel, sabía que era un Dios que cumplía sus promesas. Y él sabía que si Dios le había prometido a él ese monte de gigantes, ese lugar donde estaba todavía sin conquistar, bueno, Dios iba a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque Dios había empeñado su palabra con él, se había comprometido con él que él le iba a entregar ese lugar. Escucha bien esto, porque con esto quiero ir terminando. Ese monte donde hay gigantes, esos gigantes invictos, muchas veces representan las áreas de tu vida y las áreas de mi vida que quizás todavía no se han conquistado. Cuando tú entraste a Canaán, a la tierra prometida, eso es aquel día cuando tú recibiste al Señor Jesús, cuando tú naciste de nuevo, cuando tú te convertiste en una nueva criatura, cuando tú le pediste perdón a Dios por todos tus pecados, cuando Dios te perdonó por todo y el Espíritu Santo vino a tu vida, entraste a esa Canaán
y empezaste a conquistar muchos reyes, empezaste a conquistar muchas áreas de tu vida que quizás no le agradaban a Dios, aquellas áreas que el viejo hombre se enseñoreaba ahí, pero que poco a poco fuiste venciendo, fíjate bien. Pero, así como este pueblo que venció a 31 reyes, pero el hueso más duro, ahí estaba en pie, esos gigantes estaban invictos aún. Y muchas veces en nuestra vida hay gigantes invictos, áreas que quizás todavía no le hemos entregado a Cristo, áreas que todavía quizás no le hemos rendido a Él, áreas que todavía no hemos conquistado. Fíjate bien, nos tienen el pie en la nuca quizás y sabemos que está esa situación, es como una espina, es como un aguijón, fíjate bien, que está ahí incomodando. ¿Por qué? Porque no se ha vencido aún, y ese gigante, y te digo que es un gigante, ¿por qué? Porque así como el pueblo, hasta de último, empezaron a vencer lo más fácil, empezaron a vencer lo que estaba más suave, empezaron a conquistar aquello que estaba más o menos fácil. Pero hay quienes que quizás algunos gigantes están ahí y que no se han podido vencer. ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos, quizás no tú, o quizás tus áreas son otras, pero hay algunos cristianos que, fíjate que aunque se miran muy espirituales porque ya vencieron a 31 reyes, se miran muy maduros y predican hasta bonito y cantan hasta bonito y se saben muchos versículos de la Biblia y ya porque ya han vencido muchos reyes, fíjate bien, y uno dice, ¡ala, qué barbaridad! Así como ese quisiera ser yo, pero no saben que todavía quizás hay gigantes ahí que todavía no se han vencido. ¿Por qué? Porque este pueblo ya se estaba repartiendo Canaán, pero tenían esos gigantes que no los habían vencido. Entonces hay algunos cristianos que tienen áreas que todavía no se las han entregado a Cristo. Y oye bien lo que te voy a decir, porque el propósito de esta enseñanza hoy no solamente es saber que hay gigantes, sino que Dios te quiere enseñar cómo vencerlos. ¿Por qué? Porque Dios ya no quiere que ese monte Hebrón, ese monte de gigantes esté en pie aún en tu vida. Que esos gigantes estén como Goliat ahí, que se estén paseando enfrente de ti, ¿verdad? Y te estén humillando, te estén vituperando, que sean tu oprobio, quizás no. Dios quiere que venzamos todos los gigantes, que no haya nada que quede pendiente. Entonces hay algunos cristianos que pone tú que su gigante, su monte Hebrón, ese gigante invicto porque no lo ha podido derrotar, quizás sea, por ejemplo, la falta de perdón. Créeme que hay cristianos que tienen falta de perdón. Tú solamente los tienes que oír 5 minutos, o tú solamente tienes que ver qué comentarios hacen ahí en las redes para que tú te des cuenta que son cristianos y son de esos cristianos, pero tienen falta de perdón. Hay gigantes ahí invictos. Hay cristianos que tienen amargura en su corazón. Como te digo, solo los tienes que oír hablar un rato y tú empiezas a darte cuenta cómo empiezan a soltar esa amargura y uno dice, wow, pero es un gigante que todavía no se ha derrotado aún. Tú no crees que hay cristianos envidiosos, tal vez tú no eres así, pero hay algunos cristianos que son envidiosos, que te miran con un vehículo nuevo, con un carro nuevo, o te miran hasta más joven quizás, y ya están bravos, ¿verdad? Que el Señor te está bendiciendo a vos si tú caminas hasta de lado quizás. ¿Y por qué te ves tan guapo tú? Y tienen envidia. Te estoy hablando de cristianos. Han conquistado muchas otras áreas,
Pero ese es su gigante que todavía está invicto. Hay algunos cristianos que su gigante son las malas palabras. ¿Tú crees que no hay cristianos que dicen malas palabras? Bien. Alguien me dijo por ahí hace unos días, ay pastor, viera que a mí lo que me cuesta es dejar de decir malas palabras. Sincero, ¿verdad? Pero ese es el gigante que hay que vencer. Y entonces nosotros tenemos que comprender que Dios nos ha dado promesa de que el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se puede enseñorear, sino que al contrario, nuestro Señor tiene que ser el Señor Jesucristo, no el pecado. Y entonces ahí es donde nosotros nos enseñoreamos, ahí es donde nosotros vencemos, ahí es donde nosotros derrotamos a esos gigantes. ¿Sabes que el gigante de algunos cristianos es el temor, el miedo? Mira, ahorita hay mucha iglesia, y lo voy a decir con mucho respeto, ¿están así, ven? En sus casas. Y yo no los juzgo, no los condeno, fíjate bien, porque sí es bueno ser prudente, sí es bueno tener todas las recomendaciones que hay que hacer por el virus y todo, yo lo hago. Tú cuando me ves en la calle, yo ando con mi gorra, con mis lentes, con mi, ¿cómo se llama? Creo que ya ni me conoce la gente cuando ando bien protegido, me lavo las manos y todo, pero no ando con temor, no ando con miedo. Pero hay cristianos que se acobardaron. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Él nos ha dado grandísimas promesas, pero muchas veces nosotros hemos vencido en muchas áreas, pero hay gigantes que quizás no se han podido vencer. Y entonces hay cristianos que todavía tienen vicios, así como tienen vicios, tienen malos hábitos, tienen miedos. Y ponle tú que quizás ese gigante, quizás eso es una mala relación matrimonial, quizás. Ya vencieron muchas cosas, pero todavía no han arreglado esa situación y el matrimonio siempre está al filo, siempre está en riesgo, siempre está en conflicto. Son gigantes que están pendientes, ya conquistaron muchas cosas, o muchas veces son las relaciones entre padres e hijos, o hay veces que son enemistades. Y podrían haber muchos gigantes más, y te puedo seguir mencionando muchos más. Por ejemplo, ahorita el Espíritu Santo me está diciendo que diga algo, me imagino que alguno de ustedes por ahí anda. Yo espero que no, pero hay cristianos que son mentirosazos, así, mentirosos, así, pero mentirosazos. Hay cristianos que son mentirosos, fíjate bien, pero ese es un gigante que todavía no han podido vencer. Pero hoy Dios te está trayendo esta palabra, esta revelación, para que tú primero puedas reconocer y que puedas ver que existe ese monte Hebrón, que hay gigantes ahí, pero que no se pueden quedar ahí. No se pueden quedar, hay que irles a cortar la cabeza a esos gigantes, así como se hizo con Goliat. A esos gigantes hay que destruirlos, hay que matarlos de nuestra vida. Y entonces Dios hoy quiere rápidamente decirte cómo es que nosotros podemos derrotar estos gigantes en nuestra vida. Primero, reconociendo que existen. Si tú dices o si tú niegas que, por ejemplo, hay celos, pero tú dices, no, yo no soy celoso, no se va. Si tú niegas que hay gigantes ahí, no se puede hacer nada. Lo primero que hay que reconocer es si hemos fallado, si hemos actuado mal, si nosotros no hemos agradado a Dios. Lo primero que hay que hacer es tener arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede hacer nada. Por eso es que los fariseos de aquel día, ellos se creían justos, pero eran más pecadores que el mismo diablo. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo, yo no vengo a
a salvar a los justos, sino a los pecadores. Pero no estaba diciendo que ellos no lo eran, no, sino que ellos no reconocían sus errores. Aquí lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos gigantes en nuestra vida y que no pueden estar ahí. Tenemos que quitarle la cabeza, tenemos que vencerlo, tenemos que sacarlos de nuestra vida. Entonces el paso número 1 es reconocimiento, arrepentimiento, que nosotros podamos ir con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado delante de Dios, con corazón arrepentido a la cruz, sabiendo que Él es el que nos va a ayudar para vencer estos gigantes que aún están invictos en nuestra vida. Entonces, número 1, hay que reconocerlo. Número 2, confiar plenamente en Dios, que es con el poder de Dios, es a través de la sangre de Cristo, es a través del Espíritu Santo, es confiando, fíjate bien, que Él está peleando por ti, que ciertamente nosotros por nuestros propios medios no lo podemos hacer, que nosotros sin Él nada podemos hacer, pero con Él somos más que vencedores, somos más que victorias. Entonces nuestra confianza debe de estar puesta en el que no va a ser a través de nuestras fuerzas, sino que va a ser en las fuerzas de Él. Número 3, se necesita valentía para enfrentar esos gigantes. Así como Caleb, fíjate bien, fue valiente y dijo, yo voy a ir ahí, yo los voy a enfrentar y yo los voy a derrotar. Así nosotros tenemos que tener valentía, hay que tener determinación para enfrentarlos y para derrotarlos. Por eso es que nosotros no somos cobardes. Por eso es que dice que son los valientes los que van a arrebatar el reino de los cielos. Y para derrotar gigantes se necesita valentía. Y déjame decirte que tú, con Cristo Jesús, eres valiente. Eres alguien que puede enfrentarse a cualquier gigante y derrotarlo. Pero es importante echar fuera de nuestra vida el temor, echar fuera el miedo, echar fuera la inseguridad. ¿Por qué? Porque la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es seguridad. Y entonces el reino de Dios es para valientes. Y tú tienes que hacer uso de esa valentía que Dios te ha dado. Luego, nosotros tenemos que esforzarnos. Fíjate que una cosa es ser valiente y la otra es que nosotros tengamos que hacer lo que debemos de hacer. Por ejemplo, si el gigante puede ser algún vicio, vamos a mencionar cualquier cosa, solamente te estoy diciendo cómo es esto. Algún mal hábito. Pero tú tienes amigos que te están contaminando y todo. Bueno, mientras tú te liberas de eso, vas a tener que cortar ciertas amistades o ciertas relaciones. ¿Por qué? Porque te tienes que esforzar con esta situación hasta quedar completamente libre. No importa qué es lo que se tenga que hacer o qué precio hay que pagar, hay que esforzarse. Fíjate bien, ¿para qué? Para sacar esos gigantes de nuestra vida. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que hay cosas que te corresponden a ti hacer que Dios no las va a hacer. Eso quiere decir que tú te tienes que esforzar. Hay cosas que le corresponden a Dios que Él las va a hacer. Él es fiel. Y lo que Él tenga que hacer, Él lo va a hacer. No te preocupes tú por lo que tenga que hacer Dios. Te tienes que preocupar por lo que tú tienes que hacer. Y entonces para eso se necesita alguien esforzado, alguien valiente. Entonces tú te tienes que esforzar para matar esos gigantes de tu vida. Y por último, con esto quiero ir concluyendo. Dice la palabra de Dios que es importante que tú sigas llenándote de la presencia de Dios. Dice que no debemos de embriagarnos con vino en lo cual hay disolución, sino ser antes llenos del Espíritu Santo. Cuando tú te mantienes lleno de la presencia de Dios, cuando tú te mantienes lleno del Espíritu Santo, entonces
en ti se va a renovar absolutamente todo. Vas a tener nueva fuerza, vas a tener nuevos ánimos, aliento, vas a andar con energía, con vigor. Tú vas a ser una persona renovada, fíjate bien. Va a haber energía, va a haber vitalidad, va a haber deseo. Pero va a ser a través de ¿qué? De la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú te estás llenando constantemente del Espíritu Santo, estás listo para presentarle batalla a cualquier situación que venga. Cuando tú te estás llenando del Espíritu Santo, se te nota. No puedes andar triste, no puedes andar deprimido, no puedes andar desanimado. No, ¿por qué? Porque has estado llenándote de la presencia de Dios. ¿Y eso es en dónde? En su gloria. Es ir y entrar a ese lugar santísimo. Entonces es importante que nosotros nos estemos llenando constantemente de la presencia de Dios. Y entonces ya no vas a ver los gigantes tan grandes, sino que ya los vas a ver más pequeños y va a ser más fácil vencerlos. Entonces, lo que Dios quiere es que no hayan gigantes invictos en tu vida, ni en la mía, porque ahí me incluyo yo. Dios quiere que Canaán, nuestra tierra, esté libres de gigantes y tienen que ser derrotados. Y ya no te leí los últimos versículos, pero dice que Caleb subió y los derrotó a todos, les cortó la cabeza a todos, y dice que después hubo paz en aquella tierra. Qué bendición, amado hermano, que nosotros podamos estar en paz con nosotros mismos, que nosotros podamos estar en paz con las personas que nos rodean, que nosotros podamos estar en paz con Dios mismo, porque todos los gigantes los hemos vencido. Así que quiero concluir con esto. El primer gigante que hay que vencer es la muerte. Si tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, todavía no lo has recibido como tu Señor y Salvador, y el primer gigante que tú tienes que vencer es la muerte espiritual, y hoy quieres tú vencer ese gigante en tu vida, quiero que repitas conmigo esta oración. Y también, si hay alguien se ha apartado, se ha alejado y quiere renovar su pacto, quiere renovar sus votos, o quiere reconciliarse, o quiere reconocer que hay un gigante y quiere hoy reconciliarse, bueno, repita conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, vengo ante tu altar de la gracia, Señor, primero a pedirte perdón por todos mis pecados. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo que venga hoy sobre mi vida. Yo declaro que el gigante de la muerte hoy queda sin cabeza, y de aquí en adelante es la vida eterna la que me espera a tu lado. Yo declaro ahora, maravilloso Señor, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.